Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15. Y si usted está ya con su texto en mano, quiero invitarle, si puede hacerlo, a que se ponga de pie para que juntos sigamos la lectura, para que también reconozcamos la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 15, dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Las FAQ son siglas que en inglés significa Frequently Asked Question, que en español significa algo así como preguntas frecuentes. Se trata de una lista de preguntas más o menos comunes que pueden surgirle a las personas sobre un tema en específico. Y la idea de estas preguntas frecuentes es que básicamente se esté el enunciado con la pregunta y luego venga la respuesta. Estas preguntas frecuentes o FAQ son muy útiles para resolver las dudas que los usuarios o clientes tienen sobre algún producto o algún servicio. Y es normal encontrar estas en las páginas web de las instituciones o empresas que prestan cierto tipo de servicios para responder preguntas donde no sea necesario contactarse directamente con los dueños o con el servicio técnico o con servicio al cliente. Estas preguntas frecuentes suelen ahorrar tiempo a las personas y también recursos a las empresas, ya que reducen, ¿cierto?, el número de consultas de atención al cliente y también ayudan de alguna manera u otra a atender las dudas más elementales que las personas pueden tener. ¿Saben qué? Estas preguntas frecuentes o FAQ se originaron en los años 60 con el desarrollo de los sistemas de lenguaje natural y respondían obviamente a preguntas sobre temas en específico. Hoy en día, la mayoría de las páginas web que prestan algún tipo de servicio se puede encontrar estas preguntas frecuentes. También se encuentran en folletos informativos, en redes sociales, entre otras cosas. Ahora bien, estas famosas preguntas frecuentes es, de alguna manera, sin quererlo, Santiago, la herramienta que emplea el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo, para responder preguntas que los cristianos de la época tenían. No olvidemos el contexto al cual Santiago les está escribiendo. La epístola de Santiago es considerada como una epístola universal debido a que, aunque no está supeditada a una región en particular, sí está sujeta a una época en particular. Y los cristianos del tiempo de Santiago estaban siendo oprimidos, estaban pasando por dificultades, tenían aflicciones. Por eso es que a algunos les gustaba o esperanzados miraban la vida de los ricos de esa época e intentaban decir: Dios, ¿por qué yo no soy como ese rico? ¿Por qué me va mal a mí? Eso era el corazón que afloraba muchas veces, o la respuesta del corazón que afloraba muchas veces de la vida de los cristianos de ese tiempo. Veían el sufrimiento que tenían personalmente y a la vez veían cómo le iba a los demás y añoraban lo que los otros tenían. Estaban sufriendo, estaban pasando por necesidad, estaban pasando por angustias y obviamente tenían muchas dudas. Y una de las características que tienen las epístolas, y particularmente esta en rigor, es que hay preguntas y respuestas. Seamos honestos, muchas veces a nosotros nos encantaría que la Biblia en su totalidad fuese un asunto de preguntas y respuestas. Nos encantaría que estuviera la pregunta ahí y ojalá la respuesta, cosa de poder saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero si así hubiese sido la voluntad de Dios, lo hubiese hecho de esa manera. Sin embargo, en oportunidades nos encontramos dentro de la Biblia con secciones que justamente son así, como es esta.
secciones de preguntas y respuestas. ¿Saben? En la antigüedad, las iglesias antiguas utilizaron este método que se llama el catecismo. El catecismo, lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a repetir, no tiene nada que ver con la catequesis, eso es otra cosa. El catecismo es una forma de instrucción o de enseñanza por medio de preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. Ahora, el término lo ha abrazado el catolicismo romano y ha empleado este concepto de catequesis para instruir a aquellos que están preparándose para, no sé, la primera comunión o algún tipo de sacramento católico romano. Sin embargo, el término catecismo es un término que se empleaba en la antigüedad en las iglesias cristianas para referirse a la instrucción por medio de preguntas y respuestas. Y es más fácil así. Si tenemos una duda, la respuesta evidente y clara salta ahí. Ahora, este método era empleado por los cristianos de ese tiempo para poder instruir a niños o también instruir a personas que recién estaban comenzando su vida de fe. Ahora, si bien es cierto que hay cosas que están claras en la Biblia, en esta oportunidad Jacobo comienza a responder 3 interrogantes que los cristianos de su época así tenían y lo hace en esta forma de catecismo, en forma de preguntas frecuentes. Ustedes tienen esta duda, yo se la respondo. ¿Qué mejor atención al cliente de nuestro Dios? Esta sección particular de Santiago donde nos instruye y donde nos anima a hacer su voluntad y a obedecer sus instrucciones. Porque vamos a ver más adelante que de eso se trata precisamente este breve segmento. El título del sermón de esta tarde, hermanos míos, es así, preguntas frecuentes. Y conforme a los versículos que acabamos de leer, el 13 al 15, vamos a responder 3 preguntas. 3 preguntitas, hermanos, que son preguntas cruciales para nosotros, que son preguntas que de alguna manera nos han saltado en ciertas situaciones de nuestra vida, pero que tristemente no hemos tenido la capacidad de obedecer. Y Dios esta tarde nos quiere recordar esas preguntas con sus respectivas respuestas y nos quiere hacer un llamado, queridos. Un llamado a que obedezcamos. Amén. Ese es el desafío. Y vamos a ver 3 preguntas que hay acá con sus respectivas respuestas. La primera pregunta, ¿qué hacer si estoy afligido? Esa es la primera pregunta. ¿Qué debo hacer si estoy afligido? ¿Qué debo hacer si estoy triste? La segunda pregunta que hace y responde acá Santiago es ¿qué hacer si estoy alegre? ¿Qué hacer con nuestra alegría? Y en tercer lugar, ¿qué hacer si hay algún enfermo? ¿Qué hacer si alguno de los que está aquí presente, si alguno de la comunidad de fe está enfermo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y eso es lo que de alguna manera práctica, sencilla, Santiago nos quiere instruir a continuación. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Qué hacer si estoy afligido? Esa expresión que se emplea ahí, amados, si alguno está afligido, hace alusión a que si alguien en el presente, y eso es importante, no en el pasado, no para prepararse para un eventual sufrimiento, sino a alguien que en el presente está sufriendo, está afligido. Tiene el sentido, de acuerdo a la expresión griega, de estar experimentando un daño o un dolor, ya sea físico o emocional. Esa es la noción, esa es la idea de esa expresión griega. Hermanos, ¿qué hacer si estamos sufriendo? Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado sufriendo? ¿Cuántas veces tú y yo la vida se nos ha vuelto cuesta arriba? ¿Cuántas veces o momentos particulares hemos experimentado el desaire? Hemos experimentado el desamor, hemos experimentado una traición. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces nos ha sucedido? Y sin duda, todos podemos de alguna manera identificarnos con esto, porque todos lo hemos pasado. Todos hemos estado en ese lugar. Porque hay situaciones en la vida que pueden hacer que nuestra fuerza merme, que decaigamos. Y el problema grande que se da, queridos, es que cuando estamos pasando en esa situación, aunque es muy común pasar por ella, también es muy común que no actuemos como cristianos como deberíamos hacerlo.
Y eso es lo más terrible para nosotros. La respuesta de Santiago, hermanos míos, guiado por el Espíritu Santo, es que si tú estás pasando por una aflicción, si tú estás pasando por un sufrimiento, si tú estás pasando por un dolor, la respuesta innata del cristiano debería ser la oración. Debería ser la oración. ¿Y saben qué? Que lo haga, que un cristiano ore en un momento de dolor, no es una sugerencia. El verbo que está ahí caracterizado es un imperativo. Y un imperativo es una orden. Es una orden, amados. O sea, ¿está alguno sufriendo? ¿Está alguno con algún dolor? ¿Está alguno pasándola mal? Ore. En el momento. Ipso facto. En la situación. En el lugar. In situ. Pero no es, tristemente, nuestra respuesta. ¿Qué nos cuesta hacer eso? Y seamos honestos. Seamos honestos. Porque normalmente cuando pasamos por una situación de esas características, lo que hacemos es de alguna forma, nosotros es autocompadecernos. Es lo primero. ¿Sí o no? Empezamos a sentir dolor, empezamos a pasar por el crisol de la prueba e inmediatamente como que nos gusta sentirnos víctimas. Como decía una señora por ahí, se anda puro haciendo la víctima. Nos gusta victimizarnos. Es nuestra respuesta natural. Ay de mí, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué yo, si yo no lo merezco? Si yo he hecho todo bien, ¿por qué me pasan estas cosas? Y hermano, lo digo en tono irónico, pero es verdad. Es nuestra respuesta natural frente a estas situaciones. Y lo que es peor, nos gusta sentir ese sentimiento, valga la redundancia, esa sensación de ay, pobrecito de mí. Nos encanta. La Rosa de Guadalupe no es nada al lado de lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón cuando estamos en una situación de dolor. Nos autocompadecemos, nos quejamos, nuestro semblante cambia. Y esto nos pasa a todos. Pero sin embargo, hermanos míos, el mandamiento es claro. Y el mandamiento es, si estás sufriendo, si estás afligido, ora, ora, ora. Tenemos que orar en ese momento. Saben, en tiempos de sufrimiento, la oración se vuelve aún más crucial. Porque la oración es conectarnos con Dios. La oración es buscar su rostro. La oración es enajenarnos de lo que nos rodea y conectarnos con nuestro eterno y soberano Dios. Es buscar consuelo. Es buscar y obtener a la vez la fortaleza que viene de Él. A través de la oración, hermanos míos, nosotros podemos entregar nuestros sufrimientos a Dios, nuestras cargas. Cristo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hermanos míos, ¿cuánto nos cuesta hacer eso? Nos cuesta. Porque nuestra primera reacción, insisto, tiene que ver con ese sentimiento de autocompasión. Pero lo primero y más importante que debemos hacer es orar. Y nos cuesta orar. Nos cuesta orar, hermanos. Nos cuesta. Es algo que, y lo he dicho muchas veces, hace años atrás hice una serie, me acuerdo, sobre la oración. ¿Por qué? Porque la oración es lo que más nos cuesta. ¿Saben? La oración es lo que más nos cuesta. De alguna manera, el leer la Biblia, a aquellos que les gusta leer, es hasta agradable. En vez de leer Harry Potter, leer la Biblia. O sea, es cosa de cambio de gusto. Ya cambias un gusto por otro, o un objeto del gusto por otro. Pero la oración cuesta. ¿Se ha preguntado usted por qué la oración cuesta tanto? ¿Por qué cuesta tanto descansar en Dios? Llevar nuestras cargas a Él. Y la respuesta es que de alguna manera
internamente cada uno de nosotros sabe algo que hace muchos años un hermano, un pastor que se llamaba Edward Bounds señalaba. Él dijo, la oración no cambia a Dios, la oración cambia a la persona que ora. Y eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Sabemos que si confiamos en Dios, descansamos en Él y en su voluntad, Él va a glorificarse, Él va a hacer su voluntad, Él va a hacer su obra. Pero la oración en definitiva no cambia a Dios, porque Dios es inmutable. Dios no cambia, pero Dios nos cambia a nosotros por medio de la oración. Porque cuando oramos en el contexto del sufrimiento, a través de la oración somos transformados y encontramos esa paz en medio de la tormenta que estamos atravesando. Y a la vez también podemos aprender a ver nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios. Hay una canción cristiana contemporánea en español que habla de ver por encima del sol. Ver por encima del sol. Nosotros tenemos una visión de nuestra realidad en este plano, en el plano horizontal. Pero Dios nos anima, Dios nos llama a que podamos ver las cosas por arriba del sol. ¿Cómo por arriba del sol? Como Dios las ve. Dios está por sobre el sol. La mirada de Dios, que nosotros podamos ver las situaciones de nuestra vida como Dios las ve. Y cuando oramos, Dios comienza a transformar nuestro corazón. Dios comienza a cambiar esa queja por el sufrimiento en un entendimiento claro de que lo que nos está pasando no está fuera del alcance de la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, qué increíble es esto, pero por eso es que nos cuesta. Porque orar es renunciar, orar es soltar. Orar tiene que ver con depender completa y absolutamente de Dios. Y en el dolor nos cuesta eso. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. John Bunyan, un valiente predicador, también escritor del famoso libro El progreso del peregrino, enfatizó la importancia de la sinceridad de nuestra oración delante de Dios de la siguiente forma. Él dijo lo siguiente: cuando dices una oración, no es lo que haces con tus labios, sino lo que haces con tu corazón, lo que Dios escucha. O sea, Dios no escucha nuestras palabras, sino que Dios escucha nuestro corazón. Dios escucha nuestro corazón. Y en el sufrimiento es cuando más rendidos debemos estar delante de Dios. Es cuando más dependientes a Él deberíamos ser. Y esto nos sugiere que en tiempos de sufrimiento tendríamos que nosotros tener la obligación de acercar a Dios con corazones sinceros, con corazones abiertos, con corazones dispuestos a compartir nuestras penas a Dios, nuestra aflicción a Dios, porque Él nos conoce. Él sabe lo que estamos pasando. Él no está ajeno a las situaciones que estamos lidiando. ¿Y saben qué? Las veces que eso ha sucedido a lo largo de la historia de la redención, todos aquellos que han confiado en Dios en momentos de sufrimiento y han orado a Dios, han encontrado respuesta. Todos, hermanos. Ana, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ana, la madre del profeta Samuel, estaba angustiada debido a la incapacidad que tenía de tener hijos. Ella era estéril. En su aflicción oró al Señor y lloró. E hizo un voto incluso. Le dijo a Dios: Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva descendencia de varones, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida. ¿Saben qué pasó ahí? Ella oró en la aflicción, en su tristeza de no poder tener hijos. Inmediatamente ella oró a Dios. Elí la miraba y decía: esta mujer está media pasada de copas, dijo Elí. Digiere tu vino, le dijo. Pero ella estaba angustiada, clamaba a Dios, porque en su aflicción entendió que la oración era la respuesta que ella tenía que tener ante esa situación. Hermanos queridos, ¿es la oración la respuesta a nuestra aflicción? Debería serlo, y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Elías, 1 de Reyes,
Capítulo 19, versículo 4. El profeta Elías estaba experimentando depresión. Hermano, la depresión no es satánica. A todos nos pasa, nos puede pasar. Depresión es pasar por momentos de sequedad, es pasar por momentos de desesperanza. Depresión es pasar por estados de bajo ánimo. Eso es depresión. Elías la tuvo. Estaba desanimado. Venía de vencer a los profetas de Baal y de Aserá. Los había derrotado a todos. Pero recibió amenazas de doña Jezabel y él le dio miedo. Él se sintió abrumado, tanto así que en vez de hacer cualquier cosa, empezó a orar a Dios. E inclusive el punto del cual él estaba de angustia era: Señor, quítame la vida ya, por favor, ya no quiero más. Quítame la vida. Pero él buscó a Dios. Él buscó a Dios. No se autocompadeció de sí mismo, sino que buscó a Dios. Inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Getsemaní. ¿Sabe lo que significa Getsemaní? Getsemaní significa prensa. Prensa. ¿Por qué? Porque se prensaban las aceitunas para sacar aceite. En Getsemaní, nuestro Señor fue exprimido. Qué curioso y paradójico, ¿no? Él, en el momento de angustia más grande, de sufrimiento más increíble que tuvo, porque como lo comenté la semana pasada, Jesús evidentemente murió en la cruz, pero su voluntad murió en Getsemaní. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando pasó eso, Él murió a su voluntad y se entregó a la voluntad del Padre. Y en ese sufrimiento, ¿qué hizo Él? Se apartó y oró. Se apartó, oró. No hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie con la capacidad de aguantar lo que Él aguantó. Pero Él dijo: Abba, Padre, todo te es posible. Pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese sufrimiento profundo, el Señor Jesucristo buscó a su Padre. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no orar cuando tenemos que hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para estar pasando por una situación de dolor, de sufrimiento y abstenernos de orar? Eso es lo primero que debemos hacer. ¿Y sabes qué? Orar te va a costar. Orar te va a costar. Orar me va a costar en momentos como esos. Pero Spurgeon dijo algo bien interesante: nunca desistas de orar hasta que hayas orado. Interesante lo que dice. Nunca desistas de orar hasta que hayas orado. Porque muchas veces nuestras oraciones son intentos de oración y en un montón de preámbulos, pero llega un momento donde verdaderamente entramos en oración. Como que estamos luchando con qué voy a cocinar mañana, hoy no tengo ropa, se me olvidó, ya se me pasó el día, estamos luchando, empezamos a orar, pero esas cosas comienzan a bombardearnos, las presiones, las actividades que tenemos que desarrollar, y nuestra comunión con Dios se ve frustrada. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que empiezan a invadir nuestra mente, pero tenemos que cruzar esa barrera hasta que verdaderamente oremos, hasta que verdaderamente encontremos la presencia del Señor en oración. Hermanos míos, tenemos que persistir, tenemos que orar sin cesar. Aunque nos cueste entrar en esa comunión con Dios en el momento del sufrimiento, tenemos que orar. Cuando estemos pasando pruebas, oremos. Vamos a estar tentados a abandonar esa oración, pero sigamos insistiendo una y otra vez, aunque no veamos una respuesta inmediata. Sepamos que nunca Dios ha desatendido una oración hecha por alguien en el sufrimiento. Nunca. Nunca, amados. Y no lo va a hacer contigo por primera vez ni conmigo. Esa debe ser nuestra certeza. Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Cuando estemos afligidos, cuando estemos sufriendo, ¿qué vamos a hacer? Oremos. Oremos. Es un mandato, no es una sugerencia. Oremos. Y esta fue la práctica de todos los santos en la historia registrada de la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Jacob cuando temió a su hermano Esaú? Oró. ¿Qué es lo que hizo Moisés
cuando el pueblo estaba listo para apiedrarlo en el desierto? Oró. ¿Qué es lo que hizo Josué cuando Israel fue derrotado ante los hombres de Ai, luego del pecado de Acán? Oró. ¿Qué es lo que hizo David cuando estuvo en peligro en la ciudad de Keliá? Oró. ¿Qué es lo que hizo Ezequías cuando recibió la carta de Sennacherib que decía que iba a venir con todo su escuadrón a derrotarlo? Oró. Hermanos míos, siempre lo que la iglesia ha hecho, lo que el pueblo de Dios ha hecho a lo largo de la historia, cuando está pasando por aflicción, lo primero es orar. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Oró. ¿Saben qué? Dios responde aunque no creamos. Y eso fue lo que pasó ahí. Pedro había sido tomado preso. La iglesia se puso a clamar: Señor, por favor, dale libertad a Pedro. De pronto, en la mazmorra vino un terremoto. Las puertas se abrieron. Salió Pedro como si nada. Llega Pedro, donde estaba la iglesia reunida orando. Se asoma una jovencita a mirar por la puerta. Ve a Pedro. Cierra la puerta asustada, corriendo. Hermanos, acabo de ver al ángel de Pedro. ¿Saben que era más fácil creer que había un ángel en la puerta que creer que inmediatamente Dios había respondido sus oraciones? Hermanos, si estamos pasando aflicción, oremos a Dios. Él se va a glorificar de maneras que no podemos dimensionar. Pero ese es el primero. Oremos al Señor. El puritano Matthew Henry dijo: en el día de la aflicción, nada es más oportuno que la oración. Entonces el espíritu está más humillado y el corazón quebrantado y blando. Es necesario ejercer fe y esperanza en las aflicciones. Y la oración es el medio establecido para obtener e incrementar esa gracia. El obispo Ryle, J.C. Ryle, nos animó a su iglesia en su tiempo y nos anima ahora a orar en la aflicción con las siguientes palabras. Él dice lo siguiente: hay un amigo que siempre está dispuesto a socorrernos si le compartimos nuestros sufrimientos. Un amigo que mostró compasión por los pobres, por los enfermos y los angustiados durante su tiempo en la tierra. Un amigo que comprende profundamente la naturaleza humana, habiendo vivido entre nosotros durante 33 años. Un amigo que puede identificarse con los que lloran, pues fue un hombre de sufrimientos y familiarizado con el dolor y el quebranto. Un amigo que tiene el poder de ayudarnos, pues no existe aflicción terrenal que Él no sea capaz de sanar. Ese amigo es Jesucristo. La clave para el gozo y la felicidad es mantener siempre un corazón abierto hacia Él. ¿Saben? Ryle continúa y dice: el primer amigo al que deberíamos volvernos debería ser Dios. El primer mensaje que deberíamos enviar tendría que ser al trono de la gracia. Ninguna depresión espiritual debe impedirlo. Ningún abrumador peso de tristeza debe hacernos enmudecer. Es una de las principales artimañas de Satanás el dar al hombre afligido falsas razones para mantenerse en silencio delante de Dios. Hermanos, ¿qué debemos hacer cuando estamos sufriendo? ¿Qué? Orar. Que esa sea nuestra respuesta natural, amados. Que ese sea el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué hacer si estoy alegre? ¿Qué hacer si estoy alegre? Esa expresión implica felicidad, implica buen humor, implica tener buen ánimo y ¿saben qué? Demostrarlo. Demostrarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces cuando nos encontramos en esta condición? ¿Qué debemos hacer cuando estamos alegres? ¿Qué debemos hacer cuando estamos gozosos? Y la respuesta de Santiago es que debemos cantar alabanzas. Amén. Cantar alabanzas a Él. Y esta expresión implica incluso que debe ser acompañada con instrumentos de cuerda. Esa palabra, la raíz implica eso. Esa expresión, si la transliteráramos a hoy día,
sería algo así como salmear. Eso sería como salmear. Una palabra que originalmente significaba rasgar un acorde en el arpa y también significó cantar alabanzas a Dios, con o sin instrumento. Pero en un principio hacía alusión a eso. Un comentarista propone traducir este versículo como que aquel que está alegre permanezca haciendo melodías. Esa es la idea. Salmear. Tírate un qué, tírate un salmo. Salmear. Pero a veces estamos tan apagados espiritualmente que al ver las maravillas de Dios en nuestras vidas, venimos al culto, nos encontramos en nuestra intimidad con Dios y todo apagado. Con suerte aplaudimos. Y el pastor tiene que decir que aplaudan para que aplaudan, porque no en él nace, porque no hay gratitud en el corazón. Yo siempre cuento este ejemplo, mi hermano Oscar se acuerda, lo conté hace años atrás. Hermanos míos, una vez, hace tiempo atrás, participaba en una iglesia donde era más solemne todo. En esa época era muy solemne todo. La alabanza era solemne, todo era, y era como, era la, comillas, onda de la iglesia. Era tranquila. Yo me acuerdo que cuando se cantaba en el culto, los hermanos todos así, no aplaudían, no levantaban las manos, con suerte balbuceaban la canción. Y un día me invitaron a un matrimonio de hermanos de la iglesia. Curiosamente, la gran cantidad de invitados eran parte de la iglesia. De pronto los casaron, todo, la ceremonia terminó, fuimos al lugar de la celebración, empezó, ¿cierto?, los brindis, todo lo que normalmente se hace en un matrimonio, y de pronto comenzó la parte del baile. Sí, el baile. La mayoría eran evangélicos y de la misma iglesia. Y de pronto empieza tu, 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 tu. Que levante la mano y todos los hermanos, Yo los miré. El hermano que cuando está cantando en la iglesia parece que se comió un limón, que está enojado cantando. No sé si no le gusta la canción. Ese mismo hermano estaba, que levanté la mano. Yo no juzgué nada, honestamente, o sea, pero me quedó tan marcado, porque en una festividad del mundo que es motivo de gozo, sin duda, ¿cierto? Un matrimonio es motivo de alegría. Pero cuando se trata de alabar al Señor, cuando se trata de cantar las verdades eternas de Dios, porque en la iglesia, por lo menos acá, no cantamos canciones de moda, sino que cantamos canciones de moda, pero bíblicas. ¿Sí o no? Pero bíblicas. Cantamos palabras de Dios. Cantamos verdades eternas de Dios. Y nuestra postura ante eso debe ser gozo. Porque estamos alabando al Señor, porque estamos demostrando nuestra gratitud. Si tú estás alegre, si tú estás gozoso, tú cantas. Tú cantas. Cantes bien, cantes mal, es otra cosa. No estamos hablando de técnica, estamos hablando de un corazón agradecido. Un corazón que agradece a Dios, canta. Canta. Los enamorados, cuando se enamoran de su esposa, o de su mujer, o de su novia, al principio hacen cuestiones que, aunque lo hagan quedar en ridículo, lo hacen igual, porque están enamorados. Nunca bailó, pero le invitó a bailar y era más tieso que Robocop. Pero lo hizo por amor. Otros que, súper desabridos, le cantan una canción, le dedican una canción a su esposa. Yo he ido a matrimonios, queridos, porque pucha que me ha tocado ir a matrimonios en mi vida, y he ido a matrimonios donde hombres que cantan horrible, se dedican una canción a su esposa y cantan. No importa cómo cante, hermano. El gozo y la alegría, dice acá, que se manifiesta por medio de cánticos. Alegría, gozo. Pablo habla de salmear. Dice que en 1 Corintios 14:15 dice que tenemos que alabar o salmear con el espíritu y con el entendimiento. Dice que debemos hablar, en Efesios capítulo 5, versículo 19, entre nosotros con salmos, con himnos y con canciones espirituales. Debemos cantar
debemos alabar. Si tú estás gozoso, si tú estás alegre, tienes que manifestarlo y una manera es cantando. Insisto, no se trata de desorden esto, porque no es remolineando. No, no es necesario. Si estás en una iglesia donde es así, bueno, ya, dale. Pero si en una iglesia no se hace eso, no hay que hacerlo. Pero sí con alegría, sí con actitud, sí con un corazón alegre. Hermanos, y saben que la Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que estaban alegres, estaban dichosas, habían sido bendecidas por Dios y su respuesta natural, innata, fue cantar. Cantar. María, Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55, se habla del famoso Magnificat. El Magnificat de María. Ella recientemente había recibido la visita de Gabriel, el cual le había dicho que sería madre de un niño. Y ese niño sería él. Exactamente. Bueno, cuando visitó a su prima Elizabeth y confirmó el anuncio del ángel, ella, María, respondió con este canto de alabanza conocido como el Magnificat. Y en ese canto María alabó a Dios por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad con su pueblo, y su corazón rebosaba de gozo por el favor de Dios y porque Dios la había escogido a ella para ser quien portaría dentro de su interior al Salvador del mundo. Y su respuesta fue canto, fue un cántico. David, el rey David, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 14 al 15. El arca de la alianza había sido raptada, secuestrada por los enemigos del Señor. Dios les había devuelto el arca y esta iba a ser traída a la ciudad de David. Y David, lleno de gozo al ver el símbolo de la presencia de Dios que regresaba a su vida como nación, él cantó, alabó y bendijo el nombre del Señor. Porque Dios, la presencia de Dios volvía a estar con ellos. Eso, hermanos, es motivo de gozo. Eso es motivo de alegría. Y él se hacía remolineando, porque era su cultura. El pueblo de Israel, hermanos míos. Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21, el canto del mar. ¿Qué pasó? Iban siendo perseguidos los hebreos por los egipcios. La columna de fuego en la noche y la columna de nube de humo en el día los separaba. Pero llegó un momento donde Dios hizo el milagro más asombroso, que fue dividir el mar en dos. En ese momento el pueblo atravesó. ¿Y qué pasó? Moisés, los israelitas, incluso hasta María, cantaron una canción de alabanza a Dios. Y ese canto celebraban en él celebraban la salvación de Dios y la victoria sobre los egipcios. María, tomó un pandero y empezó. Y todas las mujeres se pusieron a cantar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay gozo en el corazón, la música aflora, aunque sea desabrido. Aflora, canto de alabanza, por eso cantamos, por eso es que damos alabanzas a Dios. No es una cuestión de cultura, no es que nos guste tener cultos al Señor y poner música entre medio. No, porque esto no es un pub. Esto es el culto al Señor. Y cantamos alabanzas porque estamos agradecidos. Porque alabamos y bendecimos el nombre de aquel que nos ha salvado. Si estás feliz, hermano, canta alabanzas. Si estás feliz, canta alabanzas. Cántale al Señor. Juan Calvino dijo, el canto tiene una gran fuerza y vigor para mover y inflamar los corazones de los hombres, para invocar y alabar a Dios con fervor más ardiente. O sea, la alabanza, la música, los cantos como que nos impulsan a ser más fervientes en nuestra gratitud para con Dios. Hermanos míos, eso es lo que hace esto. Cuando alabamos al Señor, la presencia de Dios de alguna manera siempre está con nosotros. Él mora dentro de nosotros. Pero de alguna manera la presencia de Dios se hace más manifiesta. Dice el Salmo 22:3 que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. También
La alabanza es una manera, la canción, la música es una manera de también poder expresar nuestra gratitud, ya lo hemos visto. Y también cuando cantamos alabanza, a la vez estamos mostrando nuestra confianza en Dios, porque cantamos sus promesas, cantamos sus verdades y descansamos en ellas. Por tanto, cantar alabanzas es más que simplemente decir palabras o cantar melodías. Tiene que ver con conectarse con Dios, tiene que ver con manifestar ese gozo que está en nuestro corazón y elevarlo al cielo en forma de melodía. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Es interesante esto, pero en el cielo hay música. En el cielo hay música. En el estado intermedio hay música. Dios es el Dios de la música. La música no fue inventada para alabar al diablo, la música fue inventada para alabar a Dios. Ahora, obviamente, las fuerzas del mal han tomado esto como una herramienta para seducir a la gente. Y lo que es una bendición se ha tornado en una maldición. Pero queridos, la música es de Dios. Alabemos a Dios. Tercera pregunta de estas preguntas frecuentes que hace Santiago. ¿Qué hacer si en la iglesia hay algún enfermo? Acompáñame al versículo 14 y 15, por favor. Dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al hermano enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Saben qué? Esta es una de las preguntas más frecuentes y controversiales que responde Santiago. Es interesante notar que no invita ni ordena, todos son imperativos, todos son mandatos lo que ha dicho, pero en esta oportunidad no ordena al enfermo orar por sí mismo. Nótelo bien. No le dice, ¿estás enfermo? Ora al Señor. No. Si estás afligido, ora al Señor. Eso es lo que tienes que hacer. Si estás alegre, canta alabanzas. Eso es lo que tienes que hacer. Si estás enfermo tú, no dice que, aunque obviamente puedes orar, tus amigos pueden orar, pero lo que dice aquí es que lo primero que debes hacer es llamar, solicitar, convocar a los ancianos de la iglesia, pastores y líderes. Y en primer lugar, lo que tenemos que entender es que este es un reconocimiento de Dios a la autoridad que Él ha delegado en los ministros. Esto no tiene que ver con que de alguna manera los demás no lo puedan hacer. Sí, evidentemente todos estamos comprometidos en la oración. Hay un hermano enfermo, todos oramos. Todos oramos. Pero un enfermo cristiano que pertenece a una iglesia local, lo primero que debe hacer es llamar a los líderes de la iglesia, al pastor y los líderes de la iglesia, para que oren. Lo primero que debe hacer. Fíjese, no dice lo primero que el pastor debe hacer. Dice lo primero que debe hacer. Si tú estás enfermo, es tú llamar. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero lo voy a repetir una vez más. Los pastores no tienen bolitas de cristal, no leen mentes, no saben las necesidades ni las enfermedades que alguien pueda estar pasando. Entonces, si no les dice, no sabe. Dice aquí, el mandato es, llamen, convoquen a los ancianos para que vengan. O sea, un cristiano que pertenece a una iglesia local, está enfermo, tiene que hacer eso. Obviamente va a orar, va a pedir al Señor, va a decirle a sus amigos, pero eso es lo primero que debe hacer. ¿Por qué? Porque por medio de eso está reconociendo la autoridad de Dios delegada en quienes desempeñan este tipo de funciones. Está honrando y reconociendo la autoridad de los ministros, no porque sean más especiales, sino porque Dios ha delegado una autoridad en ellos. Son ellos los que deben orar por el enfermo. Ellos los que deben orar por el enfermo. Así que si nosotros estamos con nuestra salud deteriorada, el Espíritu Santo está hablando aquí por medio de Santiago que los ancianos deben orar. Ahora, aunque este pasaje está enfocado en la oración, inevitablemente, la mayoría de la atención de las personas se va inmediatamente al uso del aceite. Que vengan los ancianos y lo unjan con aceite. Y todo, ¡ay, el aceite! Pero aquí el texto nos está diciendo que lo importante nunca ha sido el aceite. Acompáñame al versículo 15, por favor. Dice, ¿el aceite de fe restaurará al enfermo?
¿Qué restaurará al enfermo? La oración de fe. Pero inevitablemente, cuando me han preguntado por este pasaje algunos hermanos, siempre dicen, ¿y qué significa el aceite? Y está bien, hay que tener dudas y hay que responderlas, pero el foco no está en el aceite. Aunque lo voy a explicar igual, para los ansiosos. El foco no está en el aceite, el foco está en la oración. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Hermanos, tenemos la tendencia a distraernos de lo importante por lo accesorio. Es verdad, es cierto. Nos preocupamos de aquellas cosas que son externas, pero no de las que verdaderamente importan. Es la oración la que restaura, es la oración la que sana, no el aceite. Sin embargo, el aceite tiene varias implicancias y quiero explicarlas para que de alguna manera puedan tener esa paz mental y puedan, eso significa el aceite. En primer lugar, el aceite es un simbolismo. El aceite, dentro de la cultura contextual de la Biblia, representa la unción, representa la invocación y la presencia del Espíritu Santo. En el tabernáculo y también en el templo había un candelero de 7 brazos, el cual tenía que arder día y noche. Y para eso los sacerdotes tenían la misión de renovar el aceite, que nunca se acabara. ¿Y qué significaba eso? Era la presencia de Dios con ellos, la presencia del Espíritu Santo con ellos. O sea, de alguna manera el simbolismo del aceite hace alusión al poder curativo del Espíritu Santo sobre la persona que se está orando. O sea, tenía esa connotación. O sea, una manifestación o una representación gráfica de la petición de los que están orando, que el Espíritu Santo obre sanidad en la vida del enfermo. Eso es lo que representa. ¿Ok? En segundo lugar, esta era una práctica cultural común en el primer siglo. El aceite, hermanos míos, era comúnmente empleado para cuestiones medicinales. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 34 se nos habla de eso. Y el aceite de la unción también puede ser una alusión a aplicar medicina. O sea, representa la obra del Espíritu Santo, pero el uso que se le daba en ese tiempo al aceite también tenía que ver con cosas curativas. O sea, si estaba inflamadito, se le aplicaba aceite. Eso, si lo llevamos a nuestra época, significa que también está haciendo alusión a la medicina convencional. O sea, no es solo la oración, es la oración de fe, sin duda, pero Dios usa para su gloria las cosas que ya están. Hermano, Dios te puede sanar así, ¡pam! Y también te puede sanar por medio de un tratamiento médico. Porque el Dios, dueño de todo, puede usar los medios que quiera para hacer su voluntad. Por eso los hermanos oraban en ese tiempo y aplicaban aceite, no solo por una cuestión representativa del Espíritu Santo, sino también porque entendían que el aceite tenía fines curativos. Curativos. O sea, además de la oración, ellos se preocupaban de dar solución al problema de la persona que estaba enferma. Interesante. Así que, hermanos, si le duele la cabeza, aspirina. Si le duele la muela, ketoprofeno. Si le duele el oído, naproxeno. Eso significa también el cuidado de uno por los demás, en la acción, en lo práctico. No tan solo la representación del Espíritu Santo, que evidentemente es la oración la que sana, pero Dios también usa medios naturales, como en este caso, esta práctica cultural de esa época de aplicar medicina, en este caso aceite, a los que estaban enfermos. En tercer lugar, la unción también significa un acto de consagración. Los sacerdotes eran consagrados y ungidos con aceite. Eso significa, consagración significa ser apartado. Ser apartado. Simboliza en este sentido un acto de consagración y se le pide a Dios que separe a la persona para que Él la sane. Esa es la idea también. Y por último, también al ungir con aceite en este contexto de fe, hace alusión justamente a confiar en la providencia de Dios y su poder para sanar a las personas. Sin embargo, el foco, aunque
se menciona este tema, el foco no olvidemos que tiene que ver con la oración de fe. Es la oración de fe. ¿Saben? Yo siempre ha sido una tensión continua entre saber que Dios hace su voluntad, ¿cierto? Dios hace su voluntad. Pero también uno tiene la responsabilidad de pedir a Dios. Pidan y se os dará, dijo el Señor. A mí me llama profundamente la atención cuando están estos ciegos gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego. Y lo traen donde Jesús. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? La mayor causa de ceguera en ese tiempo era producto de infecciones que se habían contraído al momento de nacer. La mayoría. Y eso generaba, en ese tiempo, que la ceguera no tuviera que ver con simplemente una cuestión de no ver, sino que no tenían globos oculares. Porque las infecciones que agarraban en esa época le carcomían los ojos. Entonces ellos solamente tenían las cuencas. La mayoría de los ciegos de esa época no tenían globos oculares, hermanos. Llega este ciego donde Jesús lo ve, insisto, muy probablemente ni siquiera tenía globos oculares. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Hermano, el Señor quiere que nosotros le pidamos. Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe, pero Él quiere que se lo pidamos. Por eso cuando oro por alguien que está enfermo, siempre oro: Señor, hágase tu voluntad. Pero te pido humildemente, mi Dios, que traiga sanidad. Que traiga sanidad, que restaure la salud de esta persona. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad de Dios se va a hacer igual, pero el deseo de mi corazón es que Dios traiga sanidad. ¿Él lo va a hacer o no lo va a hacer? Eso pertenece al escritorio de Dios. Yo no me voy a meter en el escritorio de Dios, pero sí yo voy a obedecer el mandato que Dios me ha dado, que ore por la necesidad. Y humildemente, Señor, para tu gloria, trae sanidad y salud a este cuerpo. Reconocemos tu voluntad. Reconocemos que tú haces lo que quieres. Tú eres soberano, Señor. Si tú quieres, no lo vas a hacer. Pero el deseo de mi corazón, oh Dios, es que tú traigas sanidad sobre esta persona. Apelo a tu misericordia, apelo a tu bondad. Pero eso es. Hermanos míos, Dios quiere que pidamos. Dios quiere que lo hagamos específicamente. Él conoce nuestra necesidad, pero Él quiere que lo soltemos. Él quiere que lo digamos. Él que quiere escucharnos. Escucharnos. Amados míos, hemos explorado en este segmento estas preguntas frecuentes que a todos hemos tenido y que tristemente no obedecemos. Pero el llamado, y es que entendamos que este es un mandato divino, un mandato que incluye promesas. En nuestra aflicción, hermano mío, no estamos solos. Oremos a Él porque Él nos escucha. En nuestra alegría, esa alegría no es sin un propósito. Santiago nos llama a orar en medio de la aflicción, pero también nos llama a cantar alabanzas en medio de nuestra alegría. Nuestro Dios no es solo un refugio en tiempos de tormenta, amados, sino que también es fuente de alegría en tiempos de celebración. Si estamos mal, oremos, pero si estamos alegres, cantemos. Cada bendición, hermanos, cada victoria, cada momento de bendición es un regalo que proviene de su mano. Cantar alabanzas es nuestra respuesta al amor que Él nos otorga. Es celebrar la bondad que Dios ha dispensado hacia nosotros. Finalmente, queridos, Santiago nos recuerda que en la enfermedad no estamos solos. Que los ancianos de la iglesia están llamados a orar y ungir en el nombre del Señor. Y esta práctica nos recuerda sin duda que somos una comunidad, un cuerpo, y que llevamos las cargas los unos de los otros. Estamos buscando juntos la restauración, el poder de Dios y su gloria en la vida de aquel que está enfermo. Pero todo esto que hemos hablado, hermanos míos, es imposible que nos lleve a otro lugar que no sea a los pies de Cristo.
todo esto nos lleva a los pies de Cristo, porque es en Cristo donde encontramos el verdadero significado de nuestras aflicciones, el verdadero motivo de nuestra alegría. Es en Él donde encontramos la verdadera esperanza en medio de la enfermedad, porque Él es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Él es quien intercede por nosotros delante del Padre. Él es nuestra paz en la tormenta. Él es nuestra alegría en la tristeza. Él es nuestra sanidad en la enfermedad, porque por sus llagas nosotros fuimos curados. Por tanto, amados míos, aunque estemos en momentos de aflicción o en momentos de alegría o enfermedad, que nuestras vidas siempre, siempre, siempre glorifiquen a nuestro Señor. Amén. Porque en Él y solo en Él encontramos todo lo que necesitamos. En Él está la verdadera vida. Él vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que oremos sin cesar, cantemos con gozo, busquemos a Dios en todo momento para su gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Oremos al Señor.